Buenas noches, mi nombre es Ángel Pereira. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar con respecto a las sanciones aduaneras. Bien, entendemos el término. ¿Qué cosa es sanción? La sanción es una penalidad, ¿correcto? Una penalidad cuando uno infringe alguna norma. Entonces, teniendo ese concepto claro, vamos a ver de qué manera se involucra esto en el tema aduanero, ¿no? Entonces, está relacionado a las infracciones por quebrantamiento de alguna norma, alguna circunstancia de por omisión o por simplemente haberlo hecho de manera dolorosa, pero lleva una característica que es el hecho de que genera algún tipo de reprimenda, ¿no? En este caso es una sanción, tendría que ser de un tipo, ¿no? O bien puede ser pecuniaria, es decir, pago de un dinero, o en su defecto algún tipo de tema administrativo, ¿no? O incluso penal. Bien, empecemos. Hablemos del principio de legalidad. ¿Qué significa ello? Que cualquier infracción, para que sea sancionable, tiene que estar prevista en la norma. No puede haber una interpretación extensiva de la norma por parte del especialista de aduanas o de la administración aduanera. Quiere decir, se sanciona de acuerdo a cómo está normado. Un ejemplo, ¿no? Serán pasibles de una sanción de 0.1 de la UIT aquellos que tengan error en la declaración aduanera de mercancías con respecto a las condiciones de transacción de la compra-venta internacional, ¿no? Entonces, ya se está normando cuál es el hecho generador, mala declaración de las condiciones de la compra-venta internacional, ¿no? Entonces, si es que yo declaro mal, por ejemplo, el Incoterm, el nombre del productor, del proveedor, del importador, ¿no? Y voy a tener una derecho generador de las condiciones de transacción de la compraventa internacional. ¿Ok? Entonces está normado, principio de legalidad, ¿no? Y en general este principio de legalidad se extiende a todo lo que signifique sanciones dentro del ámbito tributario, ¿no? Tiene que estar previamente normado para que pueda ser aplicado. Continuemos. Determinación de la infracción. Muy bien. Una vez que se comete, se hace se configura el hecho generador, ¿no? De la sanción. Entonces, quebrantamiento de algún tipo de norma, ¿no? De algún tipo de prohibición, entonces viene la sanción, ¿no? Estas sanciones, ¿cómo son? ¿De qué tipo son? Multas, hay comiso de la mercancía, y temas administrativos como suspensión, cancelación, inhabilitación para ejercer actividades, etc. Bien, cuando son sanciones de tipo pecuniarias, estamos hablando de sanciones de pago de un dinero en efectivo, ¿no? De un dinero en general, ¿no? Y no pecuniarias, como puede ser el comienzo de la mercancía o la suspensión o cancelación, ¿no? Continuemos. Aquí tenemos un gráfico que lo muestra bastante bien este tema, esta separación que acabamos de hacer, ¿no? ¿Cuántas clases de sanciones tenemos? Las pecuniarias y las no pecuniarias. Las pecuniarias, estamos hablando de una multa. Y las no pecuniarias, comiso, inhabilitación, cancelación. ¿Correcto? Está claro ahora sí, ¿no? Pecuniarias se refiere al tema de pagos de sumas de dinero, ¿no? Puede ser una multa, o no pecuniarias, que es el comiso de la mercancía, inhabilitación para ejercer actividades, la cancelación de la agencia de aduanas, ¿no? De la agencia de carga, etcétera. Bien, las sanciones, ¿cómo se aplican? De acuerdo a tablas aprobadas por decreto supremo. Estas son las tablas de las sanciones aduaneras, ¿no? Ok, estas, estas tablas que dan cuáles son las sanciones en términos económicos o de tipo administrativo,
son las que están vigentes. O sea, yo cometo la infracción, en la fecha que cometo la infracción, se aplica la sanción que había en ese momento. Bueno, cuando no es posible establecer cuál es la fecha de la comisión de la infracción del hecho generador, entonces se hace desde el momento que lo detecta la administración aduanera. ¿Ok? Errores no sancionables. ¿Qué errores no son sancionables? Aquellos que son hechos por un tema de que en principio no deben tener un carácter tributario, y lo otro, pues bueno, puede decirse que es un error por simple y llanamente un mal llenado de un documento por un error de tipeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien, ¿cuándo no son sancionales? Condición básica sine qua non para que no sean sancionales, que no tenga una incidencia tributaria. Por ejemplo, el declarar el origen de una mercancía tiene un origen tributario, ¿no? No hay un origen tributario ahí, porque del origen que fuese yo declaro el pago de los tributos, ¿verdad? No hay un tema de que tal origen no estoy exento de pago de los tributos, salvo de que haya un TPI, un trato preferencial internacional, para ello debería tener yo un certificado de origen, ¿no? Cuando no es el caso, por ejemplo, la marca, el modelo, no hay un tema tributario, entonces se puede decir que es un error no sancionable, ¿no? Pero hay que demostrarlo. Primero, se tiene que apreciar con la simple observación de que es un error simplemente de un error de apreciación de tipeo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el error de transcripción. La factura es la 8562, pero se declaró en la DAM B562. ¿Por qué? Porque el 8 se confundió con un B. Entonces, quien estaba digitando la DAM, pues bueno, se equivocó y puso B en lugar de un 8, ¿no? Se ve a simple vista, ¿no? Que se trata de un error de transcripción. Error de codificación. Estamos hablando del TPI. Pongo el TPI 802, el correcto debe ser 802, que es el TPI con los Estados Unidos, y coloqué 805, que es el TLS con China. Me equivoqué en un dígito, ¿no es cierto? De un 2 con 5, por un código que aprecié mal, que no supe en su momento cuál era el código correcto. Bien, ¿qué más? Hechos calificados como caso fortuito o fuerza mayor. Ejemplo, hay una sanción si en caso no se reexporta una admisión temporal para su reexportación en un estado dentro del plazo de vigencia del régimen. Quiere decir, yo ingreso una mercancía libre de pago de tributos, ¿no? Para los cuales yo garantizo ese monto de los tributos, y la ingreso para hacer una función determinada, ¿no? Entonces, al cabo del plazo de ley que me da el régimen, mi obligación es reexportarla, es decir, volverla a sacar del país, ¿no? Del territorio aduanero. ¿Qué pasa si no lo hago? Bueno, la sanción es, me cobro tu fianza y con ello pago los tributos que tú has garantizado. Pero ¿qué pasa si yo soy próximo a exportar a reexportar esa mercancía y antes de que sea exportada hay un terremoto que impide que la carga salga porque se cerraron los puertos, se cerraron los aeropuertos dentro del plazo de vigencia del régimen? Entonces, aquí hay un hecho fortuito, ¿no? Que no es previsible por el hombre. Entonces, no se considera como error sancionable, ¿no? No se consideraría una sanción en ese sentido, ¿no? Igual, si en el caso hay fallas dentro del sistema de SUNAT, ¿no? Como muchas veces hemos tenido los que trabajamos en agencia de aduana, hemos visto que por X motivos hay errores en el sistema de SUNAT y nos impide, pues, cumplir con ciertas formalidades dentro del despacho aduanero. Entonces, estos errores, ¿ok? Estos errores atribuidos a SUNAT por su sistema no son sancionables al administrado, ¿no? Pero habría que indicarlo, ¿no? Habría que demostrarlo. Bien, sigamos. Bien, dentro de la sanción es por un monto determinado, digamos un total, ¿no? Pero yo puedo cogerme a dos regímenes de descuento, ¿no? Uno es el régimen de incentivos
que es el que estoy mostrando en estos momentos, y más adelante, en unos momentos, vamos a ver el régimen de gradualidad. En el régimen de incentivos hay 4 estadios, en los cuales, si se produjese, yo me puedo coger a una rebaja del pago de la multa, ¿no? Estos son, si es que yo me di cuenta, antes de que la aduana haga una inspección, una verificación, lo que fuese, entonces en ese caso se puede uno acogerse a un descuento del 90%, ¿no? La multa es por 4.000 soles, me cojo, solamente pago el 10% de 4.000 soles, que sería 400 soles. El 90%, pues bueno, me cojo el régimen de incentivos, y como lo estoy haciendo de mutuo propio, antes de que la aduana haga ningún tipo de notificación o fiscalización, entonces me premia con un descuento mayor, ¿no? 90%. Ahora, ¿qué pasa si la aduana ya estamos dentro del despacho y la aduana verifica que efectivamente hay un error? Entonces, notifica, y ese descuento se pierde el 90%, y me puedo coger un descuento del 70%, ¿no? Del total del monto de la multa. Bien, pero si estamos en una acción de control extraordinaria, ¿no? Estamos en una acción de control extraordinaria y se detecta este error, ya no el descuento es del 70%, sino de un 60%, ¿no? Y por último, si es que el error se subsana antes del inicio de cobranza coactiva, entonces la multa se puede rebajar hasta un 50%. ¿Okay? Lo ideal es siempre acogerse a la rebaja antes de que la aduana haga algún tipo de observación, ¿no? Criterios para acogerme al régimen de incentivos: que la infracción se encuentre subsanada, que el infractor cumpla con cancelar la multa, la cancelación supone la subsanación de la infracción cuando esta no sea posible efectuarla. Que, ojo con esto, ¿no? Si yo cancelo la multa, asume la administración que la infracción está subsanada. ¿Ok? Que la multa no ha sido materia de fraccionamiento, procesamiento tributario, que no provenga de un recurso impugnatorio o solicitud de devolución que haya sido resuelta de manera desfavorable. Es decir, yo pido una devolución, ¿no? de un pago indebido, por ejemplo. Entonces, a raíz me denego, muy bien, digo yo, ok, me denegaron, entonces voy a acogerme, voy a pagar las multas que corresponden, y voy a acoger pues a un régimen de incentivos. En ese caso no puedo. ¿Por qué? Porque ya tienes una opinión desfavorable con respecto a tu solicitud que has ingresado previamente. Entonces sí corresponde el pago total de la multa, ¿no? Ya no se puede coger el régimen de incentivos. ¿Conforme? Continuamos. ¿Cuándo pierdo el régimen de incentivos? ¿Cuándo se pierde? Cuando se presentan recursos impugnatorios. Un recurso impugnatorio es una reclamación, es una apelación. Estamos hablando de proceso contencioso administrativo, puede ir hasta el Poder Judicial. Pues bien, si yo hago que este expediente, esta solicitud que fue denegada, sigo peleándola, y entonces recursos impugnatorios, entonces ya el pago de la multa no se puede coger régimen de incentivos, ¿no? O sea, tendría que pagar la totalidad. ¿Conforme? A eso se refiere. Infracciones excluidas del régimen de incentivos, las listamos, generalmente son infracciones muy graves, ¿no? Eso está dentro del artículo 192 de la Ley General de Aduanas. El artículo 203 de la Ley General de Aduanas es quien me indica qué sanciones, ¿no? Dentro del artículo 192 están excluidas del régimen de incentivos, ¿no? ¿Conforme? Bien, ahora hablamos del régimen de gradualidad. El régimen de gradualidad también tiene sus estadios, son 5, ¿correcto? Pero, digamos, el descuento es mayor. Pero eso sí implica que al cogerme al régimen de gradualidad, tengo que subsanar de todas maneras los errores que se han detectado o que se están produciendo. Pues bien, tenemos 95% si el infractor se acoge a un régimen, ¿no? Al régimen con anterioridad a cualquier notificación de parte de la aduana. La aduana no ha notificado, yo me di cuenta, entonces me acojo al mayor descuento.
Un 90% si la infractor se acoge al régimen desde la fecha de cualquier notificación o requerimiento, ¿ok? Emitido un procedimiento de fiscalización. Es decir, me notificaron, entonces yo digo, ok, sí, está perfecto, me he equivocado, corresponde a la multa, entonces me allano al tema del pago de la misma. Entonces ahí me corresponde un descuento del 90%. 85% si el infractor se acoge al régimen a partir de la fecha del primer procedimiento, notificación del primer requerimiento, dentro del proceso de fiscalización, vencido el plazo previsto en el artículo 75, ¿no? El artículo 75 habla de un plazo para poder yo apelar, ¿no? Si es que me notificaron y yo no apelo o no presento un recurso impugnatorio, entonces ya la notificación, la multa me puede coger un descuento del 85%. ¿Correcto? Bien, sigamos. 60% si se coge al régimen después de la fecha que venció el plazo otorgado por SUNAT, ¿ok? Y 50% si es que estamos pagando la multa antes del inicio de un proceso de cobranza coactiva. Hasta acá estamos conformes. Pero aquí hay un tema, que el régimen de gradualidad no es para todas las infracciones, como sí lo es el régimen de incentivos. Solamente eso por algunas sanciones, ¿no? Del artículo 192 previamente establecidas, ¿no? No es para todos. Entonces, en la mayoría de los casos se aplica el régimen de incentivos, más que el régimen de gradualidad. Está bien. ¿Cuándo es inaplicable, ¿no? Inaplicabilidad del régimen, ¿no? De gradualidad. ¿Cuándo no se aplica? Cuando las multas son determinadas por la administración aduanera y están canceladas. Autoliquidadas por el infractor y estén canceladas. En general, cuando la multa está cancelada, ya no me puedo coger el régimen de gradualidad, ¿no? Cuando yo he aplicado el régimen de incentivos y después quiero aplicar gradualidad, no procede. O aplicas uno o aplicas el otro. Se ve el caso que mucha gente, muchos importadores, se acogieron al régimen de incentivos y después quisieron acogerse al régimen de gradualidad y pidieron devolución por las diferencias que hay entre un porcentaje y el otro, ¿no? Mayor porcentaje hay en gradualidad, por ende me da un mayor beneficio. Eso derivó en improcedente, ¿no? Porque tiene que tener la condición de no haberse cogido al régimen de incentivos, ¿no? Ok, aquí lo que comentaba, ¿no? Se debe subsanar el error en materia de sanción. Necesariamente tiene que haber una subsanación del error. Prosigamos. La tabla de sanciones aplicadas a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas es el que está normado en el Decreto Superior 031-2009, Economía y Finanzas. Lo que les estoy mostrando aquí es el print de la página que está colgada en la página web, ¿no? Ustedes pueden ingresar a www.sunat.gov.pe, ¿no? Legislación, procedimientos, normas aduaneras, ¿no? De ahí puedes coger la tabla de sanciones. Y me va a mostrar la tabla, que es esta, el pantallazo, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, hay una columna que dice la infracción, que es la infracción tal cual está indicado en el artículo 192 de la Ley General de Aduanas. ¿Cuál es la referencia? Es decir, la ley te indica una serie de sanciones, pero va a hacer referencias de su ubicación, ¿no? Numeral 1, inciso A, B, C y D, ¿no? Y la sanción en sí, ¿no? Por ejemplo, dice el primer caso, ¿no? La documentación aduanera presentada a la administración, ¿no? No contiene datos de identificación que corresponden a los del dueño, consignatario, consignante, ni a la mercancía que ¿no? Ni a la mercancía, ni de quien autorizó, quién hace desde su representante, ¿no? En ese caso, esto está normado en el numeral 1, inciso B del artículo 9.2 y le corresponde una sanción de media UIT, 0.5 la UIT. ¿Conforme? Hasta acá preguntas, por favor. Sí, estamos grabando. No se preocupe. Segundo punto,
Veamos ahora la sanción de comiso, ¿no? Hemos visto las sanciones de tipo pecuniarias, que son pago de multas. Ahora veamos la sanción del comiso, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la sanción de comiso? Comiso es la pérdida de propiedad de la mercancía. Entonces, hemos puesto aquí en la parte de arriba los dos artículos de la Ley General de Aduanas que lo mencionan, ¿no? Dice el artículo 164, la administración aduanera se encuentra facultada para aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y complementarias que regulen el ordenamiento jurídico aduanero. Es un artículo marco, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que todo lo que es aplicación de sanciones lo hace la SUNAT, ¿no? La administración aduanera. Artículo 199 dice la administración aduanera es el único órgano facultado de imponer sanciones señaladas en la presente ley y el reglamento. Es decir, no puede venir la policía y decirme tienes que pagar una multa por mala declaración del valor. No, eso no procede. Porque quien lo tiene que hacer es la misma institución de aduanas. No lo puede hacer nadie más. Y eso queda, por favor, bien definido, ¿no? ¿Conforme? Bien. Infracción, sanción aduanera. ¿Qué cosa es? Es infracción aduanera toda conducta que resulta contraria, vulnera o transgreda la legislación aduanera, siendo la sanción aduanera la pena o castigo prevista en dicha legislación por la comisión de una infracción. Es decir, es como la Biblia, ¿no? En este caso, la ley, las leyes de los 10 mandamientos, ¿no? Si es que está normado en la norma y yo transgredo, entonces incurre una sanción. ¿Conforme? ¿Quién la ejerce? ¿Quién ejerce la observación, la sanción? ¿Quién pone la sanción? Es la SUNAT a través de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas. Entonces, bien, si siendo la infracción aduanera una conducta que resulta contraria a las normas o las vulnera, ¿quién ejerce esta función? Es la SUNAT, ¿no? Entonces dice, se desprende, ¿no?, que corresponde a la administración aduanera, en mérito de su potestad sancionadora, ¿no?, corregir o reprimir aquellas conductas de los operadores de comercio exterior que contravengan las disposiciones legales aduaneras a través de su base legal, ¿no? La base legal es que me va a regir ello. ¿Conforme? Sanción de comiso. Muy bien. Entonces estamos viendo el tema de comiso. Ya hemos visto las pecuniarias, que son las que conllevan un pago de dinero en efectivo, ¿no? De dinero en general. ¿Qué se debe de hacer aquí? Pues bueno, lo ideal es siempre estar atentos y ver en qué momento se omite, ¿no? En qué momento se aplica el pago de la sanción, pero bien, entonces el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, que son una relación de definiciones, establece, ¿no? ¿Qué dice? La sanción que consiste en la privación definitiva de propiedad de mercancías en favor del Estado, con respecto a lo que es el comiso aduanero. El comiso es la privación definitiva de la propiedad, quiere decir de que quien infringe la norma y es sancionado con comiso aduanero, implica que vas a perder la propiedad de la mercancía, ¿no? Recuerda que la mercancía siempre queda en potestad de aduanas hasta mientras se cumplan las formalidades aduaneras para su destino, para su uso, para su destinación en el país, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, el artículo 38 de la Ley de Delitos Aduaneros que indica el comiso es aplicable a las mercancías y bienes materias de infracción administrativa. Las mercancías comisadas quedan en poder de la administración aduanera para su disposición de acuerdo a la ley, ¿no? Hablando también del comiso. Entonces, ¿qué entendemos de las dos normas? El artículo 2 de la Ley General de Aduanas y el artículo 38 de la Ley de Delitos Aduaneros. ¿Qué obedece el comiso entonces? Es una sanción que recae sobre la mercancía, ¿no? Esta vez no recae sobre el importador o sobre el consignatario, sino recae sobre la mercancía, ¿no? O la mercancía, ¿qué es lo que pasa? Cambia de propietario, ¿no? Cambia de propietario, siendo su propietario final la administración aduanera.
2 dice, se aplica como consecuencia de incurrir en una infracción aduanera prevista, ¿no?, en la norma y por la cual yo no la he considerado, ¿no?, la he vulnerado. El efecto inmediato del comiso que vendría a ser la pérdida de propiedad. Pérdida de propiedad de la mercancía. Es decir, la mercancía va a tener un nuevo dueño, ¿no? Un nuevo usuario. Bien, entonces, el efecto inmediato decíamos que era la pérdida del derecho de propiedad del dueño de la mercancía. Las mercancías pasan a disposición del Estado, específicamente a la Administración Aduanera. Bien, ¿qué pasa en la ley de delitos aduaneros? En caso de que las mercancías superan las 4 ITs, procede el decomiso de mercancías luego de haberse verificado la comisión del delito aduanero. Entonces va al comiso y en este caso al responsable se le hace una denuncia penal por la comisión de una sanción, una sanción mayor, ¿no? Dice, en la mayoría de los casos la sanción de comiso se impone luego de la ejecución de medidas preventivas, ¿no? Y estas medidas preventivas son la inmovilización o incautación de las mercancías. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? En la Ley General de Aduanas, el artículo 197, el artículo 197, indica cuáles son los causales para que se proceda al comiso de las mercancías. La primera, disponga de mercancías que estén ubicadas en los cargos considerados como zona primaria. Es decir, si yo dispongo de cualquier mercancía previo al levante, en la legislación, está bien. A ver, si el artículo 197 me va a indicar qué infracciones son las que conllevan o están, por la gravedad del caso, están ligadas a un comiso de mercancía, ¿no? Uno es quien disponga de mercancías previos al levante. En ese caso sí corresponde una sanción, ¿no? Este caso pecuniaria, una sanción que es el comiso de las mercancías, ¿no? 2, carezcan de condición aduanera pertinente, consideradas la soberanía nacional, consecuencias de provisiones a bordo de rancho, ¿no?, que no se encuentran consignados en la lista respectiva de los lugares habituados de depósito, se expenden a bordo de naves aeronaves su permanencia del territorio aduanero, es decir, las mercancías se expenden, ¿ok?, dentro de esas naves aeronaves, ¿no?, que llegan al país. ¿Qué más? Se detecta su ingreso o traslado a través de rutas no autorizadas, ¿no?, cuando la autoridad competente determina que las mercancías han sido falsificadas, ¿ok? Los miembros de tripulación que internan mercancías distintas a sus prendas de vestir y objetos de uso personal. Ustedes recordarán que hace tiempo atrás había una situación con el personal de tripulación de las aeronaves, ¿no?, de las naves comerciales. Entonces ellos hacían su escala en Lima, demoraban mucho más de la cuenta, entonces se evitaron a hacer visita conforme. Bien. Entonces, dentro del artículo 197, la sanción de comiso de mercancías. Se aplicará el comiso de las mercancías cuando, dice A, disponga que están en locales, ¿no?, considerados como zona primaria, ¿correcto? ¿Qué cosa es lo que se debería dar en estos casos? Uno, que la mercancía se encuentre almacenada en un local considerado como zona primaria, incluso sea local del mismo importador. 2, la autoridad no haya dispuesto. 2, la autoridad no haya dispuesto el levante de las mercancías o no se haya dejado sin efecto la medida preventiva. Y 3, se actúe en un acto de disposición de la mercancía. Se actúa en un acto de disposición de la mercancía, es decir, yo la adjudico o yo la coloco hacia un determinado agente de comercio exterior, ¿correcto? Bien, prosigamos.
¿Qué comisos más hay? Cuando carezca de la documentación aduanera pertinente, ¿no? ¿Ok? Dice, las mercancías pueden ingresar por almacén transitar el territorio aduanero, deben encontrarse amparadas en una documentación, ¿no? La documentación que le confiere legalidad. ¿Cuál vendría a ser esto? A través del documento de embarque. Si no está en el documento de embarque, entonces esa mercancía está entrando de manera irregular, ¿no? Que lo que hace la aduana aplica la sanción de comiso. Hay un informe del 66-2007 SUNAT, ¿no? Que se tiene como documento aduanero, ¿no? Porque aquí hablan de la documentación que confiere legalidad. El documento aduanero, que es todo escrito que prueba, confirma o justifica cierta situación requerida por la... ¿correcto? Entonces, si yo no tengo la prueba de que la mercancía está amparada y que se conoce en la primaria, entonces se presume de que estoy transgrediendo esta norma, ¿no? Entonces, la transgresión de dicha norma, la sanción es el comiso de la mercancía. Continuemos. ¿Hasta acá hay una pregunta de alguien, por favor? ¿Nadie? Ok, seguimos. Inciso C dice, están consideradas como contrarias a la soberanía nacional, la seguridad pública, la moral y la salud pública, ¿no? Ejemplo, ¿qué pasa si yo ingreso al territorio nacional un alimento, pero ese alimento no tiene autorización de SENASA? Entonces, ahí estoy atentando contra la salud pública, porque puede ser de que ese alimento, esa carne, efectivamente esté en buen estado, como puede que no lo esté. No hay una autoridad nacional que ha certificado que yo sea así, que esté en buen estado, ¿no? Entonces, siendo así, entonces corresponde la sanción de comiso. Sin perjuicio de la sanción de comiso, las mercancías contrarias a la soberanía nacional y aquellas que atenten contra la salud y la moral deben ser destruidas. ¿Okay? Pueden ser adjudicadas al sector competente. Si no se puede, tendrían que ser destruidas, ¿no? Hay que destruirlas. Ejemplo, si ingresan esos CDs que se utilizan para la venta de películas, están grabadas como películas, no, o las patentes en el caso, entonces se considera que son mercancías que están atentando contra la industria nacional, ¿no? En este caso, la industria de grabación de películas, ¿no? Entonces, corresponde el comiso de la mercancía y por último, su destrucción, ¿no? Hay que destruirlas y para ello se tiene que seguir cierto procedimiento que, bueno, en este momento no lo vamos a ver, pero simplemente lo estamos nombrando, ¿no? ¿Conforme? La administración aduanera no es competente para determinar si las mercancías califican como contrarias a la soberanía nacional, la seguridad pública, la moral, y ello debe ser determinado por cada sector competente, ¿no? Es decir, si yo tengo una medicina, será el Ministerio de Salud quien diga si esa medicina que está ingresando es o no, ¿no? Contraria a la salud. Entonces, para ello deberá previamente de ser nacionalizada, tener el registro de DIGESA, ¿correcto? Registro sanitario de DIGESA. ¿Y qué pasa si no lo tiene? Pues simplemente ahí se aplica una sanción pecuniaria, ¿no? Por haber numerado una DAN sin contar con la autorización del caso, ¿no? Del sector competente francés. Y por otro lado, corresponde a la autoridad aduanera hacer comisos de mercancías y destruirlas, ¿no? Porque no se sabe si es cierta si son o no son contrarias o no a la salud. Bien, ahí abajo le hemos puesto una resolución del Tribunal Fiscal, la 13086, ¿no? Que les voy a leer rápidamente y esto de acá es esta sentencia se aplica como un criterio de observancia obligatoria, ¿no? ¿Qué dicen los colegiados del Tribunal Fiscal? Dice que habiendo existido la presunción de infracción tipificada en el inciso C del artículo 197 de la Ley General de Aduanas,
¿ok? Y a fin de tener la certeza que los bienes inmovilizados, perdón, son atentatorios contra la salud pública, corresponde a la mención aduanera, ¿no? Obtener de la autoridad competente, en este caso DIGEMIT, la información necesaria que concluye que en efecto el producto cosmético no es apto para uso y consumo humano, que por lo tanto resulta contrario a la salud. Entonces, al ser contrario a la salud, corresponde su sanción de comiso y a su vez, ¿no? Corresponde la destrucción de dichas mercancías, ¿no? Ese es el segundo punto, la destrucción de las mercancías. Bien, prosigamos. Bien, inciso D, ¿no? Estamos hablando de todo lo que es los incisos que están normados en el artículo 197 de la Ley General de Aduanas, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Cuando se constate que las provisiones a bordo o rancho de nave que portan los medios de transporte no se encuentran consignados en la lista respectiva o en los lugares habituales de depósito. Toda embarcación, en este caso hablemos de un barco, por ejemplo, debe tener una bodega especialmente para lo que es su rancho de nave. Si se descubre de que no está, digamos, mercancías dentro de la relación de rancho, ¿no? Entonces corresponde, en este caso a SUNAT, hacer el comiso de dichas mercancías, ¿no? Eso sí, a efectos de que posteriormente subsanen, ¿no? Bien, dice, las mercancías destinadas para el uso de consumo de pasajeros y no de tripulación a bordo de los medios de transporte de tráfico internacional, ya sean objeto de venta, ¿no? Las mercancías necesarias para el funcionamiento, conservación y mantenimiento de los medios de transporte de tráfico internacional. ¿Qué quiere decir? El rancho de nave es un régimen que permite el abastecimiento de una nave que arriba a territorio nacional, ¿no? Recuerda que cuando esté en alta mar debe de tener pues los insumos necesarios para que funcione la nave, ¿no? La embarcación. ¿Qué insumos, qué situaciones debe tener? Para empezar, los alimentos de la tripulación, ¿no? Segundo, debería contar con un equipamiento en lo que son por ejemplo, lubricantes, combustible, etcétera, para que pueda funcionar bien y pueda arribar al puerto que tiene marcado como destino, ¿no? Entonces, siendo ella así, ¿no? Siendo ella así, si es que las mercancías que ingresan, pues libre pago de tributos, ¿no? Si es que en un rancho de nave ingresan mercancías y que después se detecta que no están dentro de la zona que está normada para que estén almacenadas, se presume que hay manipulación de esa carga con el destino de ser vendida a personas no domiciliadas o domiciliadas en el país y estas las compre exenta de pago de tributos, ¿no? Y por tal, pues bueno, lo que va a pasar es de que van a sancionarme si en caso no las tengo en los lugares adecuados, en las bodegas adecuadas, porque presumen de que este ingreso es ilegal, puede ser ilegal y aún así siendo legal, puede derivarse un caso de sancionable, como es en este caso ese un polígono donde yo coloco de repente determinadas mercancías que no es precisamente el depósito de almacenamiento del rancho de nave, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De los alimentos. Entonces se presume que está ahí porque de ahí lo quiere sustraer y ingresa al país, ¿no? De forma no cumple con las formalidades, ¿no? Y por tal, pues bueno, hay un tema de contrabando. Bien, proseguimos. Un poco lenta ya, ahí está, pasó. El inciso E y F, ¿no? Que dice, se expenden a bordo de aeronaves por permanencia en territorio aduanero. ¿No? F, ¿no? Se detecta el ingreso, traslado, permanencia o salida
por lugares de ruta y hora no autorizados, ¿no? O se encuentra en zona primaria y se desconoce al consignatario. Para que se configure esta infracción se debe verificar los siguientes supuestos. ¿Qué supuestos serán? Primer supuesto, el ingreso o traslado de las mercancías se efectúa por lugares, rutas y horas no autorizadas, ¿no? Eso se hace de manera, digamos así, un poco escondida, ¿no? Entonces eso levanta sospechosos en zona de las cuales se desconoce el consignatario. Es decir, se ha indicado, pero no se sabe, ¿no? Porque no hay documento de venta, ¿no? Que nos podría ser. Segundo supuesto, que las mercancías se encuentran en zona primaria respecto a se desconoce el consignatario, ¿no? Si ya está en zona primaria, pues se desconoce quién es el consignatario. Entonces, ¿cómo llegaron ahí? ¿De quiénes son? La 17483 de la Sala de Datos del 2013, que indica: si se comprueba que luego de vencido el plazo para la ejecución del transbordo, la mercancía permanece dentro del territorio aduanero, o si la misma sale con destinos del exterior, correspondería aplicar la sanción de comiso toda vez que la mercancía habría ingresado, permanecido y salido por rutas o horarios no autorizados, ¿no? Entonces, la idea es que, al margen de la independencia que puede tener un adolescente, comunique, ¿no?, cuáles son las actividades que está realizando y dónde es que va a estar, ¿no? Entonces, algo de eso es esta solución, ¿no? ¿Ok? Algo de eso es, ¿no? ¿Ok? Si vencido el plazo, ¿no?, permanece en territorio aduanero, corresponde a la sanción de comiso, ¿no? Bien, prosigamos. Por último, inciso G, cuando la autoridad competente determine que las mercancías son falsificadas, ¿no? Que son falsificadas quiere decir que estamos hablando de un tema, es una mercancía que es fraudulenta, ¿no? Entonces, en ese caso se aplica el criterio que vendría a ser eh, el procedimiento de medidas de frontera, ¿no? ¿Qué significa ello? Pues bueno, si es que hay mercancía que es falsificada, esta no debería ingresar al territorio nacional, ¿no? Se procede al comiso y a la destrucción de dichos bienes. Bien, existe un plazo de 10 días hábiles contados de la fecha de notificación de la citada medida al titular del derecho y de su abogado representante legal. La autoridad competente determina que las mercancías cuyo despacho se ha suspendido son falsificadas o pirateadas. En ese caso, la administración procede al comiso de las mercancías, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos protegiendo los derechos de autor. Ese es el bien jurídico que se protege, ¿no? Prosigamos. En el H y en el I, ¿no? Dice: los miembros de la tripulación de cualquier medio de transporte internan mercancías distintas a las prendas de vestir y objetos de uso personal, ¿no? Si tengo como pasajero, puedo tener mis efectos personales, ¿no? Pero si yo detecto mercancía que no corresponde con esos parámetros, entonces estoy en un tema de una sanción de comiso, ¿no? Es una infracción. Por último, y dice: el importador no procede a la rectificación de la declaración o al reembarque de la mercancía de acuerdo a lo establecido en el artículo 145. ¿Qué dice el artículo 145 de la Ley General de Aduanas? Es un artículo que lo van a escuchar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de acá vino a revolucionar un poco el manejo aduanero en el país. Les explico rápidamente. ¿Qué dice el artículo 195? Que primero ahí está dividido en dos párrafos, ¿no? El primer párrafo me dice de que se tributa sobre la mercancía efectivamente arribada, ¿no? ¿Qué pasa si yo numero un anticipado y declaro por todo y llego a una parte? Entonces puedo pedir yo después, posterior a la devolución de ese pago que he hecho por la totalidad, ¿no? Pero en general me dice de que yo debo pagar por la mercancía efectivamente encontrada o arribada, ¿no? Si es que yo tengo una factura por más cantidad de bienes,
Entonces debería de esos bienes que no están declarados, ¿no? Esos bienes que no se encuentran declarados, debería yo de subsanarlos, ¿no? Subsanar esa omisión, ¿no? Y esa es la segunda parte del artículo 145, que me indica que en el momento del aforo físico se produce dos situaciones. Que exista mercancía faltante, si existe mercancía faltante, entonces, bueno, a solicitud del importador o del agente de aduanas en su representación, puedo pedir la vigencia por la mercancía que no ha arribado. Y el segundo punto es el siguiente, ¿no? Si es que encuentro mercancía no declarada que es mayor, ¿no? Declaré, por ejemplo, 100 potes de mantequilla y físicamente no eran 100, sino eran 150. Entonces, esa mercancía en exceso queda inmovilizada, ¿no? Queda inmovilizada y la única opción que tiene en este caso el consignatario es ser reembarcada al exterior, es decir, que se vaya nuevamente al exterior. En cambio, la mercancía que es relativamente más joven, entonces sí, ella también debería de cuidarse para no broncearse demasiado, ¿no? Bien, estamos hablando de que de repente estamos en un tema de verano. Pero bueno, ya, haciendo ese paréntesis, continuemos con el tema del artículo 145. Entonces, esa mercancía en exceso queda inmovilizada y a solicitud del importador puede reembarcarla previo pago de una multa, o en su defecto dejarla en comiso, ¿no? El pago de esa multa es equivalente al 50% de los derechos de dicha mercancía, ¿no? Bien, establece lo siguiente: si la mercancía se encuentra por el dueño consignatario, este es el artículo 145, ¿ok? Si se sujeta a sanción, lo que puede hacer es rectificar, ¿no? Puedo rectificar la DAM, tengo 30 días para rectificarla, y nada, no pago multas, simplemente pago la diferencia de tributos si estamos hablando de mercancía en exceso, ¿no? Si es encontrado por la autoridad aduanera, la inmoviliza por su decomiso o en su defecto se reembarca, ¿no? Previo pago de la multa, equivalente al 50% de los derechos de dicha mercancía. ¿Qué más tenemos? Si los viajeros omitan declarar sus equipajes, ¿no? O sea, llega un viajero y no declara su equipaje y va por los controles de aduana. Entonces, en ese caso, al no haber declarado, procede una sanción de comiso, ¿no? Es decir, pérdida de propiedad de la mercancía, ¿no? Estamos próximos al... Dice, bien, aquí vamos a tener un panorama mucho más claro. ¿Qué pasa en la ley de delitos aduaneros, no? ¿Qué delitos existen en el caso de mercancías no declaradas? Tenemos el contrabando, la defraudación de rentas, la receptación aduanera, el financiamiento del tráfico de mercancías prohibidas o restringidas y la tentativa, ¿no? Se considera como infracción administrativa cuando el valor de las mercancías es menor a 4 UITs. Si es mayor a 4 UITs, se considera ya delito, ¿no? Se considera delito aduanero. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuándo es delito y cuándo es infracción? Continuemos. ¿Qué pasa con el contrabando? No, ¿qué es lo que pasa en el contrabando? Se busca eludir el control aduanero y se ingresa o se extrae mercancías del territorio aduanero, ¿no? En el caso de defraudación de rentas, lo que pasa es aquí que yo bajo a ti de engaño trato de declarar menos tributos haciendo alteraciones del valor de la mercancía, ¿no? Receptación es el que recibe en donación, en prenda, almacena, oculta, venda, ayuda a comerciar mercancías cuyo valor sea superior a 4 UITs, ¿no? En este caso es tributo y corresponde una sanción administrativa que debería ser un tema de comiso, ¿no? Financiamiento. El que financia, digamos, actos ilícitos, ¿no? En este caso yo le pago, por ejemplo, a esos chacales que están en la frontera del sur, ¿no? Los chacales dicen aquí es que suben a los buses, ¿no? Y llevan mercancías. Financiamiento, entonces, estábamos viendo el caso de quien financia actividades ilícitas. O sea, él no interviene, sino financia. Entonces sí hay un tema de infracción, ¿no?
de infracción, en este caso, de tipo penal, dentro de la ley de tasas tributarias, ¿no? Bien, mercancías prohibidas o restringidas. Quiere decir que si yo traigo o ingreso mercancías restringidas que no han sido eh, autorizadas o tengan autorización de ese ingreso por el sector competente, entonces ahí hay un tema también igual de infracción, si es menor a 4 bits, o si es mayor o igual a 4 bits, esa infracción se constituye en, en un delito, ¿no? En un delito, más aún constituye delito si es superior a 4 bits, ¿no? Tentativa, la tentativa dice, en el caso de tentativa es quienes tratan de hacer algún tipo de ilícito y por X motivos no llegan a concretarlo, ¿no? No se concreta este ilícito, ¿no? ¿Ok? Y corresponde la mínima legal que corresponde al delito consumado. Por ejemplo, estoy tratando de comprarme algo que se me antoja, ¿no? Entonces, yo quiero, para ello, pues, hacer algún ilícito, es decir, traer esa mercancía pues, por la frontera sin pago de tributos. Entonces, si es que me descubren antes de que ingrese la mercancía, estoy dentro de esta situación que se conoce como tentativa, ¿no? Previo al, en este caso, a la consumación del ilícito. Bien, ¿qué pasa con la Corte Suprema? Dio una casación que indica lo siguiente, ¿no? Constitución de mercancías restringidas, el inicio del procedimiento administrativo de nacionalización no constituye tentativa de delito, ¿no? No constituye tentativa de delito. ¿Qué pasa? Que si no percato de que es restringida, entonces querían aplicar la ley de delitos aduaneros, ¿no? Y esto indica que no, ¿no? Es una conducta atípica, o sea, no es típica, es atípica, pero no es pasible de sanción. Ahora sí, ahora sí ya. Bueno, mil disculpas, hubo un pequeño desfase con el sistema. Ya nuevamente estamos nuevamente con las diapositivas. Bueno, estaba hablando del tema de la casación, de esta casación de Tacna del 2013, donde indica pues de que no constituye delito, ¿no? No constituye delito cuando se enumeran mercancías restringidas sin contar con el documento autorizante, pero sí es una conducta típica, ¿no? En este caso para la gente de aduana, ¿no? ¿Qué dijo también una casación sobre la abusión de un vehículo clonado? Es decir, el vehículo en sí no constituye, ¿no? Al ser involucrado en un caso de contrabando, pero en sí no constituye este vehículo, ¿no? Que digamos estuvo como elemento de transporte para transportar mercancía no declarada, no constituye en sí como una sanción para que pueda este vehículo ser sancionado con el comiso de la mercancía, ¿no? Con el comiso del mismo, ¿no? Es básicamente lo que me indica esta casación. Entonces, bien, mi infracción administrativa, en este caso tenemos contrabandismo de modalidades, tráfico de mercancías prohibidas y receptación, ¿no? Y en todos los casos, bueno, corresponde la incautación de la mercancía. Comiso aduanero, delitos tributarios, delitos aduaneros, tenemos el comiso, la multa, la suspensión, el cierre temporal y el internamiento temporal de vehículo que se cometió la infracción. ¿No? Se aplican de manera conjunta o alternativa, salvo en aquellos casos que se puede identificar al infractor donde bastará la sanción de comiso. Bien, eso se lo invitaría a que ustedes lo lean, son artículos de la ley de delitos tributarios, de delitos aduaneros, perdón, artículo 45, 47, 48 y 49, y vamos a ver las medidas preventivas, ¿no? Medidas preventivas son inmovilización y incautación. ¿Cuándo es inmovilización? Cuando yo cojo la mercancía que está observada y se la entrego a un operador de comercio exterior para su custodia. En el caso de la incautación es la autoridad aduanera quien toma forzosamente estas mercancías
y lo traslada a sus almacenes, ¿no? Bien, en todos los casos, tanto de inmovilización como incautación, existe un plazo para poder acreditar el derecho de propiedad o posesión y subsanar las observaciones, ¿no? En este caso, en el tema de la inmovilización son 10 días hábiles, ¿no? En el caso de la incautación son 20 días hábiles a partir de la fecha de notificación, ¿correcto? Bien, este es un acta de incautación. Verán ustedes que ahí se indica, digamos, la descripción de las mercancías, cuál es la base legal por la cual está haciéndose la inmovilización de la mercancía, etcétera, ¿no? Y aquí hay un listado de lo que contiene, digamos, lo que recibe un almacén del URIN de la aduana y que constituye como base para poder posteriormente hacer su liquidación, su subasta, ¿no? De bienes, ¿no? Bien, aquí hay un cuadro, y este sería el último que vamos a mostrar, donde está, digamos que acción se toma con las medidas preventivas de inmovilización e incautación, ¿no? Inmovilización por acción de control, sí, registra y comunica la movilización electrónica, ejecuta la acción de control, si tiene incidencias, inmoviliza con el acta, si no incauta, si no hay incidencias, concluye con la acción de control. Si inmoviliza o incauta, ya en el acta de inmovilización, como acabamos de ver, al recibir el importador el acta de incautación, ¿no? Se verifica si hay una determinación legal de las mercancías, o no las hay, ¿no? Si la hay, bueno, ahí termina todo el proceso, y si hay una acción dolosa con respecto al ingreso de estas mercancías, corresponde en este caso una importación, ¿no? Corresponde en este caso una inmovilización o no, ¿no? Bien, hasta aquí. Les doy las gracias por la clase del día de hoy. Y cualquier consulta, bueno, tienen mi correo, ¿no? Para poder hacer algún tipo de consulta adicional. Será con ustedes hasta ya el próximo año. Hoy día es la última clase, ¿no? La próxima semana ya estamos en fiestas de fin de año. Que pasen todos una muy bonita Navidad y un próspero año nuevo. Y nos veremos, Dios mediante, el próximo año, en los primeros meses del mismo. Muchísimas gracias, hasta pronto.